¿Certifica el quórum? Sí, señor presidente, tenemos quórum para sesionar. Han llegado 3 comunicaciones, 2 de la Honorable Cámara de Diputados. Con la primera se informa del reemplazo de la Honorable Diputada Jimena Osandón por la Honorable Diputada Karen Luc, de modo indefinido, dice aquí. Bueno. Y un segundo oficio en el mismo sentido de el reemplazo del diputado Javier Macaya por el honorable diputado Gastón von Mühlenbrock. Eso en cuanto a oficios de la Cámara. Y por último, ha llegado otra carta dirigida a la Comisión Mixta de parte de la AFI, del señor Héctor Rojas, con un documento en que hace un conjunto de pronunciamientos que fue, por lo que veo en la copia, dirigido a todos los miembros e integrantes de la Comisión Mixta de Salud que estamos viendo, y que ya le fue contestada en el sentido de acusar recibo de ella. Es todo, señor presidente, en cuanto a materia de cuenta. Muy bien. Bienvenido a todas y a todos, al Ejecutivo, a los señores diputados, a los diputados que están también vía telemática. Buenos días. Bueno, con respecto a la cuenta que ha dado el secretario, yo también he leído con atención la carta del señor Rojas, por lo cual tengo el respeto que se merece. Y queda claro que en la carta del señor Rojas que detrás de las denuncias, lo que para mí queda claro es que hay una oposición a la idea de legislar sobre esta materia. Se busca impugnar y sembrar la duda del proceso legislativo, pero la verdad es que no ha habido nada irregular. Y al señor Rojas simplemente no le gusta el proyecto y está en su derecho. No le gusta lo que se está legislando, tampoco le gustan las legislaciones anteriores, porque me he dado el trabajo de revisar sus opiniones. Por lo que solo me corresponde seguir impulsando este proyecto. Y tal como lo dije en el día de ayer, en mi caso como presidente, no me corresponde ningún otro rol que no sea el dirigir el debate y el funcionamiento de esta comisión mixta hasta total despacho de este proyecto, aplicando la ley, el reglamento y otorgando las garantías debidas a todos los miembros de la comisión. No tengo atribuciones para suspender la tramitación de este proyecto, menos aún considerando que tiene discusión inmediata. Así que, señor secretario, vamos a continuar con la discusión de este proyecto. Señor subsecretario. Sí, perdón, diputado. Sí, presidente, disculpe. Hay algo que yo no entendí, el reemplazo de la diputada Osandón por la diputada Luc. La diputada Osandón no es el miembro permanente de la comisión mixta. El diputado llegó de su bancada un comunicado haciendo el reemplazo de la diputada Osandón. ¿Le puedo informar al secretario? Gracias, señor presidente. Señor diputado, ayer nos llegó un oficio de la Cámara firmado por el comité respectivo y el secretario general de la Cámara, en virtud del cual se reemplazaba de manera indefinida y permanente al honorable diputado Celis por la honorable diputada Osandón. Y el día de hoy nos ha llegado otro documento del mismo sentido por el cual se reemplaza a la diputada Osandón por la honorable diputada Luc. Eso es cuanto puedo informar, señor presidente, señor diputado. Ya, entonces, presidente, si me permite, yo quisiera dejar constancia de lo siguiente. En el día de ayer, según mi opinión, se procedió de una forma absolutamente ilegal. Si uno revisa el reglamento del Senado y de la Cámara de Diputados, en los reemplazos transitorios, para que estos se materialicen, las autorizaciones tienen que estar ingresadas para iniciarse la sesión mixta. El día de ayer se inició la sesión mixta sin haber estado ingresado materialmente la autorización o la certificación del jefe de bancada, al menos del partido Renovación Nacional. Así fue y así se constata incluso cuando el secretario de la comisión mixta dice que él no va a tomar ningún acuerdo hasta que no ingrese materialmente aquellas autorizaciones. Aquello está absolutamente prohibido por el reglamento de la Cámara de Diputados, ante lo cual yo de verdad que lo lamento y hago reserva de constitucionalidad. Creo que actitudes como aquellas
ensucian un proyecto que ha estado plagado de dudas, de dudas, y por lo mismo hago reserva de constitucionalidad respecto a ese procedimiento Muy donde, bien. reitero, Muy bien, se diputado. inició con menos cantidad de los titulares de cada una de las corporaciones, porque al momento de iniciarse había menos diputados de los que estaban autorizados materialmente. Gracias, diputado. Si hubiese estado presente, se hubiese dado cuenta, hubiese escuchado. ¿A usted le consta, presidente, que yo le envié un WhatsApp a usted? No, por supuesto. Que, como usted cita, el mismo día a diputados que estamos en semana distrital, es difícil que uno se pueda ordenar, sobre todo cuando uno tiene compromiso adquirido con anterioridad. No, por supuesto. Sé que es un hombre muy ocupado usted, diputado. Senadora Luz Evenperger. Gracias, presidente. Quisiera aclarar por su intermedio al diputado Celis, presidente, que no estuvo presente ayer, que se informara bien. Ayer esta comisión sesionó respetando todas las normas y el secretario así lo hizo. No se tomaron acuerdos, se empezó en comité, el secretario hizo todas las aprehensiones necesarias y la comisión no funcionó como tal hasta que no llegaran los reemplazos como corresponde. Entonces, y esto pasa habitualmente, siempre se funciona como comité mientras no están los quórums respectivos. Hay siempre principios de buena fe que hemos respetado en esta comisión y en todas las comisiones, habitualmente en el Senado. Tampoco se votó nada ayer como para que quiera invalidar nada. Tiene todo su derecho a hacer todas las reservas que quiera, pero sería bueno que primero averiguara bien todo lo que efectivamente pasó en la comisión del día de ayer antes de hacer imputaciones y seguir tratando de enlodar un proceso de una comisión en que todos hemos tratado, con todas nuestras diferencias. Yo también he tenido muchas diferencias en este proyecto, he votado muchos artículos en contra o varios, pero eso es el proceso legislativo, es acá, en comisión, donde debemos estar. El primer deber de todos los parlamentarios es legislar, es estar en las comisiones que nos tocan. Esta es nuestra primera labor o obligación legislativa y en las que yo he estado presente siempre se ha respetado, presidente. Yo quiero rescatar y resaltar su presidencia en esta comisión. No ha sido fácil y no solamente felicitarlo, sino que apoyarlo en todo lo que ha sido su presidencia en esta comisión, presidente. Gracias. Bien, muchas gracias. Subsecretario, para empezar la materia. Presidente, que pasa que tengo un mandato que me pidió el ministro Sexpress que le comunicara a la comisión, muy breve, con ocasión de la cuenta. Respecto al señor Héctor Rojas, respecto de quien yo recibo un mensaje en mi WhatsApp diariamente, acosándome, de hecho, por este proyecto, él ingresó un requerimiento a la Contraloría totalmente injurioso en contra del ministro Sexpress y en contra mío, respecto a que nosotros habíamos faltado gravemente a la probidad con la razón de la tramitación de este proyecto. Nosotros nos vamos a defender en la instancia que corresponde y vamos a reservar las acciones legales que correspondan. El ministro Sexpress no ha estado presente, además de mandatarme a mí para poder construir este trabajo, y la conciencia mía está tranquila, pero con ocasión de que se está transmitiendo esta comisión y que están las actas respectivas, se ha acusado a la Secretaría General de la Presidencia de falta a la probidad por la discusión de este proyecto. Lo que da cuenta, compartimos su posición, presidente, de que hay gente que no quiere que esto avance. Si no se avanza porque no están los votos, perfecto, así es la democracia, pero quiero denunciar eso también en la comisión y nosotros nos vamos a defender porque nos parece muy injusta esta persecución. Gracias. Senador Girardi, e iniciamos la discusión. Presidente, no, muy brevemente. Yo como autor de este proyecto yo quiero valorar todo lo que se ha logrado avanzar en la diversidad. Esta es una indicación del Ejecutivo. El Ejecutivo que ha tomado la decisión finalmente de respaldar una iniciativa como esta, nosotros la vamos a votar en su mérito y por eso que yo he pedido que esto se haga de manera exhaustiva y independientemente que se señale que pueda haber una suerte de acuerdo con los asesores, tenemos que ir votando artículo por artículo, pero yo lo que quiero señalar es que esto ha estado plagado de intentos de sabotaje. Y han ocurrido muchas situaciones donde se ha intentado impedir que esta legislación llegue a puerto. Tenemos muchos antecedentes, presidente, y los vamos a dar a conocer, que habría una de las cadenas que está detrás de esto, que estaría justamente intencionando que este proyecto no pueda avanzar. Incluso habría financiado los coaching de las personas
o de varias personas que estarían haciendo lobby contra este proyecto. Tenemos antecedentes, sabemos cuál fue la institución que hizo los coaching. Entonces, también esto, presidente, yo creo que es muy grave. Es muy grave que una legislación que evidentemente ha tocado intereses de los laboratorios de manera brutal. O sea, aquí los laboratorios publicaron durante meses en página completa en el Mercurio acciones o publicidad contra este proyecto de ley. Cuando se está regulando la farmacia, porque aquí lo que se está cuestionando es regulación de la farmacia, no fue propuesta nuestra, yo quiero insistir. Esta propuesta de regulación de farmacia, que parece lo que más molesta a las cadenas, que tienen representantes diversos, es la propuesta que hizo la Fiscalía Nacional Económica. Aquí es la Fiscalía Nacional Económica, esto no fue un invento ni de expertos ni de nadie, fue la Fiscalía Nacional Económica que en un documento, en un informe, propuso la regulación de cadenas y de farmacia, que es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, yo creo que es muy grave que se puedan desarrollar este tipo de acciones que violentan la democracia, porque lo que se está tratando acá es acreditar un proceso legislativo de uno de los sectores donde hay menos competencia, donde hay más opacidad, donde además hay precedentes, presidente, de colusión, etcétera, etcétera. Entonces, yo le quiero decir que esto tiene que avanzar y cumplir con todos los requisitos legales, evidentemente, pero tiene que avanzar. Muy bien, señor secretario, entonces entramos en materia. Presidente, estaba pidiendo yo la palabra, por favor. Perdón, don Víctor, no me había dado cuenta. Muchas gracias, presidente. No voy a ser muy breve. Yo me siento en la obligación de dejar constancia de una situación que ocurrió el día de ayer, que a mí me parece francamente al menos irregular, y de la que yo no me voy a hacer responsable. Hoy día no tengo problema, vamos a continuar con este proyecto. No pretendo obstaculizar en lo absoluto el avance del mismo para que no se venga a suponer o a decir que se pretende caer en una política obstruccionista o que hay algún tipo de interés detrás, o que los diputados estamos boicoteando, como algunos dijeron el día de ayer, este proyecto de ley. A mí lo que me parece inaceptable es que, primero, habiendo avisado en el caso particular de las dificultades que significa que se cite sin ningún tipo de coordinación, como sí se hizo el día lunes, porque el jueves cuando yo estuve presente, resulta que el día viernes los senadores no podían y finalmente se tira esta sesión para el día lunes, y ahí sí que hubo posibilidad de concordar. El día de ayer no se concordó, y yo informé el mismo día lunes que tenía dificultad y que iba a llegar más tarde. Sin embargo, cuando voy a ingresar a la comisión, me doy cuenta que he sido reemplazado de una forma que no responde a lo que dice el reglamento de la Cámara de Diputados, que es el que prima en el caso del reemplazo de los diputados en la comisión mixta. Yo no voy a personalizar esto en nadie, no voy a hacer más que un téngase presente, porque me parece grave la situación, ¿ya? Me parece que no es la forma, más aún cuando yo había avisado con tiempo que tenía estas dificultades y que me iba a sumar posteriormente, a propósito de una situación que no fue concordada y que me parece debiera ser la tónica, al menos si quieren algunas otras sesiones de aquí en adelante. Gracias, presidente. No, gracias a usted, don Víctor. Yo tomo nota de lo que usted ha dicho, pero la verdad de las cosas es que su reemplazo vino firmado por el jefe de su bancada. Nada más que lo dejo en antecedentes. Pero... Presidente, es que si queremos entrar en la polémica, yo le voy a decir que a las 10:09 el secretario de la Cámara no tenía la solicitud de mi jefe de bancada y requiere la avisación del... No, por eso que le digo. General de la Cámara, en el caso del reglamento de la Cámara. Este no es el Senado. Don Víctor, usted tiene toda la razón, pero yo tengo que nada más que certificar lo que aquí me ha llegado, nada más. Pero tomo nota de su Muy bien, muchas gracias. Bien, sigamos, secretario. Presidente, Juan de Castro tiene la palabra. Diputado Castro tiene la palabra. Yo no pude estar ayer, presidente, por eso me estaba en el médico directo, estoy presente. Escuché la palabra de mi colega diputado. De hecho, en más ocasión, que para citar a las comisiones tenemos la mejor disposición, pero que no sea una decisión unilateral y se consulte a los diputados. Dos problemas reglamentarios dichos por dos diputados, donde lamentablemente se intervino para hacer reemplazar a diputados. Fue una práctica bastante poco transparente dentro del parlamentario hacer este tipo de caramuz. Me parece mal. Y dejo constancia de eso. Creo que eso no es parte de la discusión. Hoy día nosotros tenemos sesión presencial a las 10:30 de la Cámara de Diputados. De consultar a los diputados los mejores horarios, ningún problema, ponemos de acuerdo. Pero esto está en horarios y definiciones a la vista de los senadores.
perdóneme que se lo diga. Ojalá cambiar ese tipo de práctica y modelo. Y yo tengo la mejor intención de discutir ahora, porque corresponde discutir hasta donde se pueda discutir, pero creo que aquí hay muchos aspectos que van a tener que ser muy bien analizados posteriormente. Yo voy a ser senadora por el 11 de marzo y creo, no manteniendo este estilo que se mantuvo aquí en la conducción, que creo que se puede mejorar muchísimo más, pero este proyecto de ley requiere el examen acucioso de todas y cada una de sus características que ya estamos avanzando. Gracias. Muchas gracias. Seguimos, secretario, entonces. Señor presidente, corresponde ver, según la tabla que se había elaborado para la sesión de ayer y de las materias que ya fueron abordadas el día de ayer, continuar ahora con el artículo 129, G, letra G, que corresponde, Evelyn, al comparado de los parlamentarios. Página 78 del comparado de los señores. ¿Cuál comparado estamos viendo? Ese tuyo tiene 5. G. Sí, es que este es uno que trabajamos en la Secretaría para agregar otra columna, entonces. Bien, a ver, entonces, damos lectura a los... ¿Puedes leerlo tú, por favor? Porque estoy medio mal del... ¿Perdón? Sí, puedes leer esa norma, por favor. Baja el micrófono. O parto yo nomás leyendo. No se escucha. Inciso G, política de cambio. Bien. Ya, a ver. Artículo 129G quedó pendiente. Los números 3 y 5 del numeral 21, que pasó a ser 27, que reemplazan el inciso tercero y enmiendan el quinto del artículo 129G. Está proyectado en pantalla, destacado en amarillo. El número 3 señala: ha reemplazado el inciso tercero por el siguiente. Los laboratorios productores farmacéuticos o importadores deberán tener una política de canjes por vencimientos a favor de sus clientes. Bien. Eso es. Y el numeral 5, se los leo de inmediato, ha eliminado en el inciso quinto, que ha pasado a ser sexto, la palabra prohibidos. Esto es meramente formal, la del 5, ¿no es cierto? Mantener, ya. ¿Y ahí queda? Sí. Presidente. Este es una... Sí, exacto, perdón. ¿Esta es una indicación de la Cámara de Diputados, la que estamos votando? Sí. Sí. Yo estoy de acuerdo. Y la Cámara, en cambio, proponía los laboratorios, productores farmacéuticos e importadores deberán tener una política de canjes por vencimiento a favor de sus clientes. Muy bien. Eso fue lo que rechazó el Senado y que está sometido a consideración. A consideración. Pongo a consideración entonces la moción de la Cámara de Diputados, o sea, la propuesta de la Cámara de Diputados. Senadora. Sí, presidente. Yo en la primera no tengo observación. En la segunda, bueno, yo no sé si a esta altura, pero a lo mejor preguntarle al secretario, porque
la definición dice hay objeto ilícito en cualquier contrato o convención, en fin. El objeto ilícito de un contrato está definido en el Código Civil. No sé si acá podemos modificar lo que se debe entender por objeto ilícito en un contrato. Esa es mi única consulta. Gracias, presidente. Presidente. Diputado. Sí, estaba revisando el primero, creo que se explica por sí mismo. La segunda, esto fue hace tanto tiempo que la verdad es que lo estaba revisando en detalle y creo que era un tema formal de que no se pueden regular cosas como prohibidas. O sea, las cosas prohibidas son tan descritas de ese modo. Pero no sé si el secretario nos puede ayudar en cuál es el efecto práctico que tiene esa indicación. Sí, yo también coincido con usted, diputado, que es nada más que formal. Presidente, pido la palabra. Sí, secretario y después diputado. Sí, entiendo yo que la eliminación de ese concepto no modifica el contenido de fondo en cuanto al carácter ilícito de la norma que se pretende en el contrato. Diputado Castro. Sobre el punto del reemplazo de los medicamentos vencidos, ¿estamos viendo este o solo el anterior? ¿Qué es lo que dice? No se le escucha nada, diputado. Es muy complejo. Es muy complejo. Si viene en vehículo, no se escuchaba nada. Senadora Goy. Presidente, aquí respecto de eliminar la palabra prohibida, que debería, para que quede como con mejor sentido, no dejar conductas descritas en los incisos anteriores. Es absolutamente formal, pero porque queda como trunco. Sí, tiene razón, descritas. Eso que, para que lo aprobemos así, algo Sí. más de forma, pero para que quede consistente. Sí, queda mejor. Bien. Respecto de la primera proposición, entonces, la de laboratorios, productores farmacéuticos. Eso parece que no hay problema. ¿Estamos de acuerdo, señores diputados? Presidente. Ahora sí. ¿Me escucha? Presidente. Ahora sí. Sí, estamos viendo la eliminación de la palabra prohibidas, para ser preciso. No. Primero La anterior, laboratorios, productores, farmacéuticos, importadores deberán tener una política de canjes por vencimiento a favor de sus clientes. Sobre ese punto, mi consulta al Ejecutivo es la siguiente. Cuando hay vencimiento de un producto, y aquí alude a laboratorios productores, ¿quién es el cliente de un laboratorio? Es una farmacia, de cualquier tamaño. ¿Quién es el cliente de un laboratorio que está integrado verticalmente con una cadena de farmacia? El usuario final. Es el paciente que despacha la receta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se alude la significación de este artículo, cómo se fiscaliza, mejor dicho? Porque hoy día el vencimiento de cajas, de envases, o se tiene que hacer el canje a una farmacia o se tiene que hacer a un paciente, dado el fenómeno que existe de que hay cadenas de farmacias que tienen sus propios laboratorios. ¿Cuál es el concepto que está aquí detrás? Quiero preguntarlo derechamente en esta indicación, presidente. Bien. Si el diputado Crispi puede hacer la aclaración, porque esta es una indicación que viene aprobada de la Cámara de Diputados. Sí, presidente, yo entiendo la pregunta del diputado Castro, pero no creo que vaya tan lejos en su efecto. Tiene que ver con el canje, en este caso el usuario es el consumidor de la farmacia. Esa es la política de canje. Bien. ¿Algo que agregar al Ejecutivo? ¿Algo que agregar? ¿No? Bien. Someto, ¿sí? Bien, vamos. Está dirigiendo el subsecretario. Prefiero, ¿le parece que tome la votación? Sí, tome la votación. Sí. Para evitar la duda. Respecto de esta disposición, diputada Luc, ¿cómo vota? Senador Girardi, ¿cómo vota?
Senadora Goich, ¿cómo vota? A favor. Diputado von Mullenbrock, ¿cómo vota? A favor. Senador Chaguán, A ¿cómo favor. vota? A favor. Senadora Evans-Berger, ¿cómo vota? A favor. Diputado Castro, ¿cómo vota? Mire, presidente, en esta disposición se genera un Estamos en principio votación. de canje a favor de los clientes, pero no está estipulado cómo eso la autoridad lo controla. Yo la voy a votar a favor, pero quiero dejar constancia de que no hay una norma fiscalizadora a favor de los clientes que haga exigible este principio que se está aprobando. Muy bien, diputado. Tomamos en cuenta su consideración. No, estamos en votación, por favor. Diputado Crispi, ¿cómo vota? A favor. Diputado Torres. A favor. Sí, a favor también, y quizás por vía reglamentaria se puede resolver lo que dice el diputado Castro. Yo voto a favor. Señor presidente, aprobado unánime entonces. Yo agregaría lo que señala Víctor Torres, que un reglamento establecerá la forma, porque yo creo que si esto queremos que funcione, efectivamente tenemos que establecer el mecanismo para que sea justo para todas las partes y para los pacientes. Tengo la sensación de que hay un acuerdo transversal. Nos parece importante, pero que se pueda agregar que un reglamento establecerá la forma. ¿Están de acuerdo con que se... ¿Habría unanimidad para agregar esa frase que propone el senador? ¿Estarían de acuerdo? Diputado Torres. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, Ya, ok, se le agrega. Bien. Oye, presidente, una aclaración simplemente, porque estamos hablando que estos canjes son para las farmacias, porque si fuese para los usuarios sería ilegal, simplemente de acuerdo a todo lo que se ha conversado en este mismo proyecto. No, es que efectivamente de acuerdo al texto del proyecto... Sí, pero a la vez también finalmente es el consumidor el que va... No, pero para dejarlo aclarado, y lo quiero dejar en la historia fidedigna, entonces, porque estamos teniendo contradicción de normas. Eso. Sí, sus clientes son las farmacias, por eso estoy señalando. Por eso. Bien. Por eso el reglamento va a establecer... Por eso el reglamento lo va a establecer como propuso Víctor Torres. Pero Ya. pido que quede en la historia fidedigna Sigamos la ley, lo entonces, que acabo por de favor, señalar. y la palabra prohibida Prohibidas, por que se elimina descritas. y descritas. Hay objeto ilícito en cualquier contrato o convención cuyo fin o efecto sea el de acordar, promover, facilitar o ocultar las conductas descritas en los incisos anteriores. Bien. Con esa modalidad se propone su votación. ¿A favor? ¿Están de acuerdo con la misma votación? Diputado. Sí, perdón, presidente. Sí, por unanimidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo estaba de acuerdo con lo que planteó la senadora Goich. No, sé No, si por lo eso, vamos a votar. eso es lo que estamos votando. Me parece. Muy bien, entonces por unanimidad. Para que vea que coincido también con mi Todo lo que senadora. diga la senadora Goche, Ya, yo voto ok. a favor. Pancho, nos quedan. Presidente, solamente para que quede clarificado, en el fondo, aprobar de eliminar en el inciso quinto la palabra prohibida, pero era las conductas descritas. En vez de sustituir, en el fondo, prohibidas por descritas, para que pueda tomar bien nota la Bien, secretaria. aprobado entonces, secretario. Sigamos. En el comparado de los parlamentarios está en la página 104, es el artículo 155 bis. Bueno, aquí se vamos. ¿Por qué no lo lee? Por favor, que la lea la Perdón, secretaria. ¿esto tiene que ver también con el observatorio? Ya.
Que se lea, por favor, presidente. Procedo a leerla. Es para aclarar, No, aquí hay pongámonos de acuerdo primero. Hay una propuesta del Ejecutivo también. Por eso, a eso iba yo, porque si aprobamos la propuesta del Ejecutivo, leamos esto no ambas. tiene razón de ser. Pero leamos ambas. Veamos ya, déle lectura, señor secretario. Bien, la propuesta y modificación que ha incorporado la Cámara de Diputados es la siguiente, que ha incorporado el siguiente numeral 34 con el siguiente artículo 155 bis, que reza: para la debida aplicación de este código, de los reglamentos y de los decretos y resoluciones del Ministerio de Salud, cuando existan variaciones significativas entre precios de medicamentos del mercado nacional y los otros mercados determinados, según informe emitido por la Subsecretaría de Salud Pública establecido en el artículo 129I, la autoridad sanitaria podrá emitir o modificar el decreto supremo que contendrá las directrices necesarias para la regulación del precio de los productos farmacéuticos, según lo dispuesto en el artículo 101 ter. Para la debida aplicación de este código, las listas de precios de los proveedores de productos farmacéuticos, ya sean laboratorios farmacéuticos, importadores o distribuidores, serán de carácter único. En ellas quedarán establecidos los descuentos por volumen que apliquen en sus ventas, indicando cada tramo de descuento. Los proveedores de productos farmacéuticos no podrán discriminar entre los establecimientos farmacéuticos de venta o dispensación de medicamentos, ya sea por tamaño o por no pertenecer a una cadena o a una asociación o agrupación de compra. Tampoco podrán hacerlo según el tipo de pacientes a los que atienden, el seguro de salud que posean la finalidad de lucro, ni por cualquier otro motivo arbitrario. Hasta allí la norma que propone la Cámara de Diputados, señor presidente, señores parlamentarios. ¿El Ejecutivo tiene algo que opinar? Por eso que estoy diciendo. El Ejecutivo... Efectivamente, la indicación del Ejecutivo se hace cargo de todo lo relativo a la regulación de precios, que incluiría esta indicación más lo que el 101 ter, digamos, que le hemos llamado, que es lo relativo a la regulación de precios. La Secretaría lo puede confirmar. Gracias. Presidente. Pues ese es el problema de que, por eso yo decía al comienzo que esto viene en la regulación, entonces no perdamos el tiempo viendo y veamos los dos en la regulación. Dejámoslo para... Que lo veamos con la regulación completa. Si exactamente, eso es lo que estoy diciendo, diputado. Sí, lo estoy respaldando, presidente. Que exactamente, en la regulación lo vemos. Presidente, una observación sobre este punto. La única observación que yo puedo hacer en este artículo, que se puede ver después si quieren, pero es la sustitución de la facultad, porque aquí dice podrá. Lo vamos a ver después, diputado, junto con la regulación. Debiera ser deberá, okay, para que tenga efecto. Presidente, y otro tema. Sigamos entonces. Sí, acá, perdón, simplemente para saber si la norma que propone el Ejecutivo se hace cargo, porque acá siempre hemos querido que finalmente haya un seguro de medicamentos, como se había establecido en la regulación de ISAPRE y esperábamos también en FONASA. Y acá lo que está estableciendo en la norma, en el último párrafo, en el último inciso, establece efectivamente que no podrán haber discriminaciones por seguro de salud. Entonces acá tengo una duda, porque si queremos avanzar en seguridad, o sea, en un seguro de salud que incorpore medicamentos, que es todo lo que nosotros hemos querido durante tanto tiempo, que le habría costado poco al gobierno haber insistido en este punto, al final queda complicado si es que no se excluye. A ver, señor Ejecutivo, yo insisto, si lo vamos a ver después, no perdamos tiempo en este artículo, si lo vamos a ver todo en regulación de precios. Pero es que hay que venir a todas las sesiones para seguir el hilo de esto. Bien, señor secretario, continuamos. Página de los parlamentarios sería la... Sí.
Eso, la del observatorio que ya... Lo del observatorio fue aprobado. Hay una norma... Entonces esta se rechaza. Pues si está aprobado lo del observatorio, se rechaza esta... Está bien, disculpe que lo pregunte, presidente, pero hay que dejar constancia de todo. Página 18 de ustedes. Ya. 18 es el artículo 101, inciso segundo, que está pendiente de hacer mucho. No hay audio. Presidente, por favor, que lo hagan con micrófono abierto para que podamos escuchar. A continuación, se va a tratar el artículo 101, inciso segundo, que estaba pendiente. En la página 18 del comparado se encuentra la disposición. Presidente, sobre este particular se nos encargó tanto al diputado Juan Luis Castro como al que habla hacer una propuesta de articulado que en su momento hicimos a la Secretaría. ¿La tiene a mano? Acá se resolvió, nos pidieron hacerla juntos, sí, con Juan Luis. Sí, porque también hay una propuesta que hicimos nosotros hace bastante tiempo atrás. ¿Ah? Girardi, Goy, quien habla. Podemos ver ambos, pues si no, no hay problema. Y hay otra del Ministerio de Salud. Sí. Ya. ¿La Secretaría hace lectura o...? Secretaría. Ahí están las tres indicaciones. Bien. ¿Pueden leer, por favor? ¿La leo, presidente? Por favor, sí. Bien. Respecto del inciso segundo del artículo 101, hay una primera propuesta del Ministerio que dice: en el caso de medicamentos que no hayan demostrado bioequivalencia o intercambiabilidad, la receta podrá incluir, a modo de información, entre paréntesis, a continuación de la denominación común internacional, el nombre de fantasía del medicamento. Esa es una primera propuesta. Vamos una a una, presidente. Leo todas, presidente. Sí, leamos todas. Leo todas, presidente. Muy bien. Segunda propuesta. En el caso de medicamentos que, conforme al registro sanitario, tienen la categoría de no intercambiables y solo para efectos de la continuidad de los tratamientos, la receta podrá incluir, a modo de información, entre paréntesis y a continuación de la denominación común internacional, el nombre de fantasía del medicamento. Luego, una propuesta que aparece presentada por el senador Chaguán, que dice: en el caso de medicamentos que no hayan demostrado bioequivalencia o intercambiabilidad y o a solicitud expresa del paciente, la receta podrá incluir, a modo de información, entre paréntesis, y a continuación de la denominación común internacional, el nombre de fantasía del medicamento. Por último, veo una última proposición de diputado Castro, Fuente Fiscalía, que se cree un sistema nacional para prescribir medicamentos por DCI en los casos de medicamentos intercambiables para el resto del mercado, que se obliga a recetar por DCI, pero que el sistema es más bien una propuesta que no viene formulada como propiamente indicación. La termino de leer. Para el resto del mercado, que también se obliga a recetar por DCI, pero que el sistema le permita al prescriptor, si así lo desea, agregar un nombre de fantasía. Todas están en la misma dirección, presidente. Sí, mira. Presidente, si va a precisar la de Chaguán es Chaguán y mía. Porque quede claro, porque esto fue hace mucho tiempo. La redactamos juntos. Está bien, por favor, respetemos, veamos la palabra, senador Girardi. En la misma línea. Presidente, mira, este es un tema bien central, porque la principal demanda de los laboratorios, y particularmente de los laboratorios internacionales, es la posibilidad justamente de vulnerar el DCI. La disputa que han tenido los laboratorios es para poder agregar de una u otra manera el nombre de fantasía. Y es justamente lo que este proyecto intenta impedir, porque queremos que se recete el DCI, que se recete el genérico, que los medicamentos sean a futuro todo bioequivalente. Por lo tanto, yo creo que hay que restringir a situaciones excepcionalísimas el que puedan agregar el nombre fantasía. Si uno se lo deja a petición del paciente, yo soy médico, va a ir el paciente donde el médico
y el médico le va a decir, ¿qué le parece que yo le agregue el nombre de fantasía? Y le van a agregar el nombre de fantasía a todos los medicamentos y vamos a perder todo el sentido de esta ley. Entonces yo creo que aquí tenemos que entender bien qué es lo que se está jugando. Yo creo que, yo no digo que no pueda agregarse eventualmente, pero tiene que ser excepcionalísimo. Por eso que la segunda columna, a mí me parece que es la más pertinente, es que es la que señala que solo se podrá agregar el nombre de fantasía cuando es una continuidad de tratamiento, particularmente, por ejemplo, en el caso de medicamentos que son medicamentos biológicos. Pero si nosotros le dejamos la puerta abierta, yo les aseguro que lo que vamos a tener es una vulneración permanente donde van a buscar siempre los resquicios y los médicos y las médicas lamentablemente así lo van a hacer. De hecho, hoy día, a pesar de que la ley de fármaco 1 dice que tiene que poner el nombre fantasía y adicionalmente la denominación común internacional, no ocurre, o siguen recetando solo el de fantasía. Entonces, lo que permite finalmente recetar el nombre de fantasía es la integración con los laboratorios, con los médicos, con los medicamentos que no son genéricos, porque evidentemente, si vamos a tener una política de medicamentos que son bioequivalentes, que son genéricos, que tienen capacidades terapéuticas demostradas, bueno, ¿cuál es la razón que los médicos les vamos a dar la facultad libremente de seguir recetando medicamentos que no son genéricos, que son los de fantasía, que son carísimos? Además, quiero recordar que una parte importante de los medicamentos que se venden de fantasía son los mismos genéricos, el fraude del genérico disfrazado, que se le cambia el nombre, se le cambia el envase y lo venden un 600% más caro. Entonces, yo lo que digo que la que da cuenta mejor de esto y que cierra un poco el paso a que puedan vulnerar justamente el principio fundamental de esta ley. Yo creo que esta ley, uno de los aspectos más importantes es la receta por DCI, y me parece que es la segunda columna la que dice en el caso de medicamentos que conformen el registro sanitario, tiene la categoría no intercambiable y solo, porque es clara, es solo para efecto de continuidad de tratamiento, la receta podrá incluir a modo de información, entre paréntesis, y a continuación de la denominación común internacional, el nombre de fantasía del medicamento. Lo deja como una situación excepcional, como debe ser. Porque si no lo otro, si tú le dejas esto a la potestad del paciente, a todos los pacientes le van a agregar el nombre de fantasía. Y se va a terminar la ley. No va a tener ningún sentido. Presidente, pido la palabra. Sí, presidente. Mire, acá se ha señalado que esta no es la regla general. Estamos hablando solo respecto de medicamentos que no hayan demostrado bioequivalencia o intercambiabilidad. Entonces, acá no se trata de una norma general. No estamos pidiendo que las personas puedan en todo momento recetar un producto nombre fantasía. Estamos señalando simplemente que eso ocurre excepcionalmente cuando no se ha demostrado bioequivalencia o intercambiabilidad, y además agrega un segundo elemento o a la solicitud expresa del paciente. Por tanto, yo diría que acá también dice relación con la libertad del paciente. Eso era, presidente. Gustavo Castro. Presidente, sí, creo que no puede haber una confusión en esto, presidente. El DCI que todos respaldamos va a ser permanente en esta ley desde que entre en vigencia, y así quedó establecido. Y otra cosa es el plazo total que esta ley le ha dado a la plena intercambiabilidad. Ese plazo es de 2 años. Por eso, yo planteé incluso que podría este artículo ser de carácter transitorio, si fuera el caso, porque después de 2 años de promulgada la ley, recién va a ocurrir la total intercambiabilidad de los productos. Por lo tanto, esta norma que estamos discutiendo se va a aplicar en ese interreino, en que no va a haber todavía, por eso se habla expresamente de medicamentos no intercambiables o no equivalentes, porque eso es lo que va a pasar en la práctica durante 2 años. Para esos casos, de que no hay una diferencia tan astronómica, claramente tiene que haber excepcionalidad. ¿Cuál es la excepcionalidad? Si no he terminado, presidente. La excepcionalidad es cuando haya un producto que no esté intercambiado o cuando haya está el paciente. Yo soy médico y voy a defender la prescripción de los médicos como corresponde, porque aquí no se puede decir que los médicos son globalmente una profesión entregada a los laboratorios, a la corrupción o aquí y allá. La libertad de prescripción debe mantenerse hasta que la plena intercambiabilidad haga que todos los remedios equivalentes estén vigentes. Mientras tanto, y por eso se colocó esa excepción, debiera ser a solicitud del paciente o
bajo remedios que no sean bioequivalentes. Y por último, decirle que en este artículo en particular, a mí no me parece usar la frase continuidad de tratamiento, y yo pregunto, ¿quién entiende qué es continuidad de tratamiento? ¿Tratamiento de una semana? Eso no se puede definir por ley, presidente. Por eso, respecto de la otra variante que tiene esta normativa, no creo que sea más clara, sino que es confusa. Lo que es claro es dar la posibilidad de que se prescriba mientras no haya intercambiabilidad total, como lo dice la ley. O sea, es una norma para 2 años, no para 20 años, para que así efectivamente haya libertad de prescripción bajo esas condiciones en estos casos. Bien, gracias, diputado. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Voy a someter a votaciones, entonces... la palabra yo. Perdón, Víctor Torres. Víctor Torres. Sí. Gracias, presidente. Yo en este punto hemos tenido discrepancia incluso en la Cámara de Diputados, y voy a sostener esa discrepancia con mi querido colega Juan Luis Castro. Yo tengo una precisión distinta. Efectivamente, lo que aquí se ha planteado es que nosotros avancemos desde la receta con nombre de fantasía hacia lo que corresponde y como se hace habitualmente en la gran mayoría de los países, que es a través del DCI. Nosotros hemos establecido excepcionalidades respecto de la receta con nombre de fantasía. Por ejemplo, establecimos que se podía mantener el nombre de fantasía en aquellos medicamentos que tengan sobre 3 principios activos, si mal no recuerdo. Situación que igual va a presentar irregularidades posteriormente. Recuerden ustedes cuando los laboratorios empiezan a agregarle una cosita más a cada uno sin ni siquiera justificación sanitaria, porque no pusimos nada de eso, ¿ya? Y van a empezar a hacerlo para que se mantengan los nombres fantasía. Entonces aquí tenemos que ser claros. Cualquier expresión que establezca la posibilidad de un nombre de fantasía para que no rompa el principio central de esta ley tiene que ser ante una excepcionalidad. La excepcionalidad de la continuidad del tratamiento, la continuidad del tratamiento es un concepto que es claro, no es un concepto antojadizo y que permita al paciente tener la garantía que pueda eventualmente no cortar un tratamiento, sobre todo cuando esté sostenido en el tiempo, ¿ya? Y por esa razón yo creo que es el único concepto que hoy día podría permitir que se recete de fantasía. Nadie puede comprobar cuando un paciente está requiriendo o no un medicamento. O sea, ¿quién puede decir, fue el paciente el que lo pidió? No, eso no se sabe, eso es parte obviamente del diálogo entre el paciente y el médico. Entonces puede perfectamente el médico imponer sus términos en ese sentido. Yo me quedo con la indicación que ha presentado la oposición, o la segunda que dice y que ha leído usted, presidente. Gracias. Presidente. Perdone, le voy a dar es la que a lo palabra. mejor puede iluminar al Ejecutivo. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo y después a usted, que usted termina de apagar la luz, senador Chaguán. Gracias, presidente. Quizás una combinación, o sea, entendiendo lo que plantean los distintos parlamentarios, al parecer habría un problema de un descalce en cuanto a que la obligación de bioequivalencia para todos los medicamentos tiene un plazo fatal de 2 años. Durante ese periodo, entonces, es que recetar por DCI podría eventualmente ser un problema porque si no han demostrado bioequivalencia pueden no ser exactamente iguales 2 medicamentos. Entonces, acotar, digamos, esa facultad a los mismos plazos en los que ustedes mismos aprobaron el que empiece a regir la bioequivalencia podría ser la salida, permitiendo, eso sí, en ese sentido lo que plantea el senador Girardi es efectivo, que la excepción sea permanente a la continuidad de tratamiento, puesto que con los medicamentos biológicos la sustituibilidad no existe. Habría que empezar de cero, digamos, para un paciente, no es que no exista, pero muchas veces puede ser compleja o no resultar en cada paciente. Entonces, esa excepción de continuidad de tratamiento puede ser permanente, no obstante, la excepción respecto de los demás medicamentos que están obligados a tener bioequivalencia, pero que no empieza a regir aún esa obligación, sea solo acotada. Entonces, habría que aprobar lo que señala la oposición respecto a la continuidad de tratamiento y para el resto de los medicamentos que aún no presenten bioequivalencia, ese plazo para 2 años. O digamos, los mismos plazos que están aquí en la ley. Habría que hacerlo acotado, digamos, al mismo artículo. Es exactamente lo que yo iba a proponer, porque permite resolver las 2 dificultades. La primera, continuidad de tratamiento, que me parece a mí que es completamente lógico. Y lo segundo, mientras no haya intercambiabilidad, justamente establecer la norma de excepcionalidad por 2 años, por el tiempo que sea necesario.
para que en definitiva no hayan dificultades. A ver, busquemos la solución Sí, entonces. presidente, mire, para ayudar a que vayamos avanzando, yo creo que es muy importante preservar esta idea del DCI. Creo que es capital, tal vez lo más importante del proyecto, ¿no? Tenemos que avanzar hacia eso y yo estoy de acuerdo que busquemos una fórmula, como lo señala la representante del Ejecutivo, pero claramente condicionado a los 2 años, porque a partir de 2 años todos los medicamentos tienen que ser bioequivalentes, pero hay una salvedad. Y yo creo que hay que reiterarla, que cuando se habla de medicamentos biológicos, ahí sí que la continuidad de tratamiento tiene que mantenerse, porque en los medicamentos biológicos no son igual un medicamento biológico a otro. Entonces ahí, pero es una excepción ultra excepcional. Pero yo estoy de acuerdo que hagamos una reacción en el sentido que plantea la representante del Ejecutivo, pero claramente establecido los 2 años, porque si no se va a perder el sentido más importante que tiene. ¿Estarían de acuerdo, diputado Castro, diputado Torres? Yo estaría de acuerdo en que se formule una indicación que recoja lo que dice la señorita Carolina Velasco, pero que quede pendiente para aprobarla, porque no, hay que redactarla. Por eso le estoy preguntando, como usted es el autor de unas indicaciones, para que la Secretaría nos haga una redacción y la leemos antes del término de la sesión. Sugiero, presidente, además trabajarlo más bien en el artículo transitorio, porque tiene que ver con eso. ¿Ya? Sí, de acuerdo presidente. absolutamente en el contenido. Presidente. Subsecretario, después diputado Torres. Hay una norma en el reglamento del Senado que permite la aprobación por ideas. Así es. Y se puede facultar a la Secretaría que colabora con una redacción para que no quede pendiente. Entonces, si todos están de acuerdo con lo que planteó la asesora del Ejecutivo, demos por aprobada esa idea y la Secretaría, por supuesto, nosotros después podemos colaborar de buena fe a la redacción, pero para no dejarlo pendiente, usted tiene esa facultad, presidente, de acuerdo al reglamento. Muy bien. Pero tendría que ser al referéndum, habría que al referéndum, sí, que, ok. Entonces lo dejamos aprobado referéndum. Presidente, Diputado Torres. Sí, es que yo solamente tengo una apreciación respecto del tiempo, porque si uno coloca 2 años y esta ley, ponga usted que la aprobamos mañana mismo en el Congreso, resulta que tiene plazos para poder entrar en vigencia porque hay reglamentos que redactar, entonces no puede decir 2 años si estos 2 años puede terminar siendo más allá del término de la entrada en vigencia de la intercambiabilidad. Me explico, tiene que coincidir la entrada en vigencia de esta norma, de este artículo, con el momento en que yo no le pondría una fecha de 2 años, sino que coincidan ambas. Yo espero que la Secretaría haya escuchado lo que plantea el diputado Torres, que yo coincido absolutamente con él. O sea, acá lo que hay que hacer es justamente dejarlo condicionado a cuando comience a operar la intercambiabilidad, porque si ocurre cualquier cosa entre medio... Diputado, vamos a tomar en consideración lo que ustedes han planteado para la redacción de esta indicación. Yo propongo que se haga, como dice Carolina, en un transitorio, ¿eh? Para que quede claro cuál es... Muy bien. Seguimos entonces. Ustedes nos representan la redacción después. Presidente, después de este artículo que va a leer, ¿nos darían 5 minutos para bajar al quórum? Porque hasta ahora no hay quórum en la sala. Por supuesto, diputado, tenemos todo el quórum que quiera. Además que nos queda media hora nomás, nos queda 40 minutos. Por si acaso, en 5 minutos más para poder bajar. No, yo tengo pesca. No. Muy bien, sigamos entonces el último artículo y después le damos los minutos que necesitan los diputados para dar quórum. ¿Sigamos? ¿Sí? Ya, entonces... Después saltamos a la propuesta del artículo del 26 de mayo del Ejecutivo. ¿Sí? Ya, entonces pasemos a regulación de precios. No, pasemos lo último. Regulación de precios. Dice que hay otros temas. Antes de regulación de precios está pendiente las propuestas del Ejecutivo del 26 de mayo. ¿Es más fácil sacarla? Sí. Ya, vayamos a esa. Pero me tienen que dar un tiempo para cambiar el documento. Un segundo. Sí, esos son transitorios al final y el primero, agente encubierto, cosas así. La tablita esa, la tablita que se le hizo llegar ayer, está ese punto 3 pendiente, están las disposiciones transitorias pendientes y finalmente vendrían las regulaciones. No hay audio. Es que dimos los 5 minutos que nos pidieron, diputados. Lo dieron al tiro, estábamos esperando que... para que le... Ok, vamos. Sí, está bien.
está la propuesta 11, la propuesta 26, la 27 y la 28. Son los temas pendientes de la votación de mayo. Exacto. Más, Ya. Juan Luis no se dio cuenta que interveniste. ¿Cómo? No se No, dio porque cuenta. yo hablé con él y me dijo que era solo por el día del presidente. Bien. Se te liberó ya. Sí. Oiga, senador Quintero, ¿verdad? Despacho hoy día, No, despache. no. Ya. ¿Es hasta las 11 de la mañana? Porque si no, ¿cuándo? No sé, pues tú hablas media hora en cada Pero intervención. si hay que hablar, pues.
¿Reanudamos la sesión, señor secretario? Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora al tema que está pendiente del 26 de mayo. Sí, secretario, por favor. Creo que son 3 o 4 artículos, nada más que están, tengo entendido que son bastante cortitos. Ahí nos va a ilustrar la secretaria. Ahí está. De la propuesta del Ejecutivo de fecha 26 de mayo... Un poquito más fuerte. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Acá. En la propuesta del Ejecutivo de fecha 26 de mayo están pendientes la propuesta número 11, que está en pantalla, que se refiere al agente revelador, la propuesta número 26, que es un cargo de jefe del observatorio, la propuesta 27, que establece artículos transitorios, y la propuesta 28, que también se refiere a artículos transitorios. La primera, ¿le damos lectura? Por favor, damos lectura. La página es la página 9, no, de la propuesta de 26 de mayo que tienen en sus carpetas. Es la indicación del Ejecutivo. Bien. Es la página Demos lectura. ¿Das lectura tú? Esa, la que está en pantalla. Con su autorización, presidente. Ya. La primera, para agregar un artículo 162 bis nuevo del siguiente tenor. El funcionario de la autoridad sanitaria podrá actuar como agente revelador, esto es, simular ser comprador o adquirente para sí o para terceros de productos sanitarios con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas contenidas en este código y sus reglamentos. Esa es la... Eso es. Yo creo que está bastante claro. ¿Estaríamos de acuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo? Diputado Torres. Perdón, presidente, que estaba justo, me llamaron de la sala. Dígame. No, es que estábamos votando el artículo que estaba en pantalla, que es del agente revelador. Los agentes reveladores, sí, no tengo problema, presidente. Ok, entonces por unanimidad de los que estamos presentes. La propuesta 26 parece que es la otra pendiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto se refiere al tema del observatorio, que es el cargo del jefe de observatorio que también estaba pendiente. Eso también creo que no habría problema. Pero, secretario, por favor, o secretario de lectura. 26. Para agregar a continuación del artículo 7º el siguiente artículo 8º nuevo. Artículo 8º. A partir del 6º mes de publicada esta ley en el Diario Oficial, créase un cargo de jefe de división, grado 2, en la planta de directivos de exclusiva confianza del numeral 2 del literal A del artículo 1 del decreto con fuerza de ley de 2006 del Ministerio de Salud que fija la planta de personal para la Subsecretaría de Salud Pública. Al efecto se incrementará, para ese solo efecto, en un cargo su dotación máxima de personal. Bueno, esto lo habíamos visto cuando vimos el observatorio, lo habíamos dejado pendiente precisamente para explicitarlo en este artículo. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí. ¿Diputado Torres, de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Bien, se aprobó por unanimidad. Unánime. Aprovechando que se ha aprobado esta norma, hay otras más adelante que también involucran gasto público, por lo que hago ya desde este momento. ¿Cuál? Presente que esta norma, la que acabamos de aprobar, que era un cargo de división, grado tanto. ¿Sí? ¿Qué tiene? Esto genera gasto público. ¿Y? No, solo quiero informar que el informe... ¿Si es del Ejecutivo? Sí. No es el punto, señor senador. Gracias. Esto significa que estas normas deberán pasar a continuación de la Comisión Mixta a la Comisión de Hacienda para su consideración. Eso es todo lo que quería adelantar. ¿Ya? Bien, propuesta 27. La 27, la leo enseguida, señor. Para incorporar a continuación del artículo 5º transitorio... Por favor. Los siguientes artículos. 6º, 7º, 8º y 9º transitorio nuevo. Artículo 6º transitorio.
Lo dispuesto en el párrafo primero del título segundo del libro cuarto del Código Sanitario, incorporado por el artículo primero de esta ley, entrará en vigencia transcurridos 3 años desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Sin perjuicio de lo anterior, el inciso tercero del artículo 101d entrará en vigencia luego de 2 años de entrada en vigencia de los demás incisos del referido artículo. Artículo séptimo transitorio. Dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, deberán dictarse los decretos que ésta mandata. Artículo octavo transitorio. El título tercero del capítulo primero del libro primero del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, incorporado por el artículo 2 de esta ley, título entrará en vigencia a partir de 1 año desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Sin perjuicio de ello, a partir del 6º mes de publicada esta ley, para el solo efecto de la instalación del observatorio, se deberá designar al director observatorio establecido en el referido título. Asimismo, a contar de la publicación de esta normativa, se podrá convocar al concurso de selección de dicho cargo. A su vez, los concursos mediante los cuales se seleccionen a los miembros del panel de expertos establecido en el título tercero deberán ser convocados dentro de los 180 días y resueltos dentro de 1 año, contado desde la publicación de esta ley. Para el primer nombramiento de los perfiles de los cargos serán elaborados conjuntamente por los Ministerios de Salud y Economía, Fomento y Turismo. Perdón, secretario, pero estos 6, 7, 8 y 9 transitorios están contemplados en la propuesta que mandó el Ejecutivo. Entonces yo sugiero rechazar esto porque está en la propuesta que hemos... ¿Estamos? Presidente. Y si no la retira el Ejecutivo, sí. Entonces la retiran Sí. estos transitorios. La retiramos, presidente, para... Muy bien. Ya. La propuesta 27 se retira. La propuesta 27 retirada por el Ejecutivo. Ya, falta otra. En la siguiente, ¿cuál sería? La número... La 28. Propuesta número 28 de esta indicación del Ejecutivo. Para sustituir el artículo 6º transitorio, que ha pasado a ser 10º transitorio, por el siguiente, artículo 10º transitorio. El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Salud Pública. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con estos recursos. Para los siguientes se financiará de acuerdo con lo que determinen. No, está bien, síguenos. Las respectivas leyes de presupuesto del sector público. Bien, esto yo propongo aprobarlo porque... Es la norma de imputación de gasto, presidente. Claro, exactamente. Nada más. ¿De acuerdo? Aprobado. Presidente, entiendo la premura y yo le pediré que de aquí en adelante podamos al menos leer y decantar lo que estamos leyendo. Gracias. Presidente. Sí. Les recuerdo que estamos en la hora de cierre, presidente. La sesión está a las 11 de la mañana. Sí, diputado. Usted siempre se anticipa antes que yo cierre la sesión. A ver, ¿se puede continuar a la 1:30? Yo no puedo, tenemos presidente. sala nosotros. Tenemos sala hasta las 14 horas. Perdón, diputado. Partimos la votación en sala nosotros, presidente. Si hablan de a uno más, por favor. Diputado Torre, por favor. Sí, tenemos sala, presidente. A las 14 empezamos, de hecho, a votar los proyectos de ley que el mismo Ejecutivo ha mandado, así que... Ok. Entonces voy a citar para mañana a las 11 de la mañana. Yo no puedo, presidente, el resto de la semana. De verdad se lo digo, yo entiendo el ánimo, bien, pero yo... la bancada que se la arregle, pues, diputado. ¿Pero podéis mandar a alguien, Miguel? Es que es importante. Puedo ver eso, pero yo no puedo estar... A alguien, por favor. Mañana y el lunes. Bien, entonces habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.